Dicen que hay edificios que cuando el público se marcha, no quedan vacíos, quedan a solas consigo mismos. Apagan las lámparas, cierran las puertas, guardan los trajes, pero algo, una respiración de terciopelo, un cansancio de madera, un brillo de polvo que flota como si supiera bailar, permanece en el aire. El Palais Garnier, la Ópera de París, es uno de esos lugares que no descansan. De día, su fachada de mármoles verdes y columnas doradas obliga a levantar la cabeza. Los turistas fotografían estatuas, el tráfico construye un río obediente y la ciudad sigue la coreografía de lo cotidiano. De noche, cuando los pasos se vuelven discretos y las luces olvidan su obligación de agradar, la ópera recuerda que también es una cueva. En esa cueva, dicen, hay un nombre que no conviene pronunciar en voz alta, no por superstición barata, sino por respeto a los edificios que han aprendido a escuchar. El fantasma, la historia o la leyenda, que aquí es lo mismo, no empieza con un grito, empieza con un eco. Un eco que baja desde la gran cúpula pintada, resbala por los dorados, se enreda en los terciopelos rojos y se detiene justo donde a la gente le gusta aplaudir. En ese lugar, el aplauso es una invención reciente. Durante más de un siglo, antes de cada estreno, algo golpea una baranda invisible para recordar que la ópera tiene dueño y que el dueño no firma contratos. Cada teatro tiene un dios doméstico, un genio de lámparas, una voz que manda en el telar. En el Palais Garnier, esa voz, cuando decide, toma forma. Máscara, guantes, una flor blanca en el respaldo de un asiento que nadie vende jamás. Y un detalle que en los pasillos repiten con la naturalidad de quien habla del clima. El palco número 5 queda reservado pase lo que pase. Lo que ahora es rumor fue, en 1896, crónica. Aquel año el gran candil de la sala, un monstruo de bronce y cristal al que los tramoyistas apodaban la colmena, dejó caer un contrapeso. El peso arrancó un trozo del cielo, atravesó butacas y mató a una mujer. La ciudad, a la mañana siguiente, devoró periódicos. Hubo explicaciones: metal fatigado, tornillos mal ajustados, casualidad. Hubo también quien recordó cartas de advertencia escritas con caligrafía antigua. No estáis escuchando. No tenemos pruebas de que esas cartas existan fuera de la boca de quienes viven del susto. Tenemos sí una certeza. El techo aprendió el idioma del miedo, y desde entonces todo lo que brilla arriba pesa un poco más sobre las nucas. Los veteranos de la ópera, maquinistas, utileros, ratoneros, hablan del edificio como de un animal. Si subes por la escalera noble, te miente, me dijo una noche un jefe de escena con manos de carpintero. Te muestra mármol y pan de oro. Si quieres la verdad, baja. Bajé. La verdad vive en la espalda del teatro, en los pasillos estrechos donde la cal huele a ropa húmeda en el telar que cruje como un bosque en las cuerdas, que no son cuerdas sino arterias, en las marcas de tiza sobre el suelo. X, aquí pausa allá. En las catacumbas que no se llaman catacumbas para no asustar a los turistas, pero lo son. En el subsuelo hay agua, un lago negro y silencioso. Los bomberos se entrenan allí. Los músicos dicen que ese lago afina los ecos. Los supersticiosos dicen que allí abajo alguien ensaya otra obra, una que no figura en el programa, con un único músico que sabe tocar todas las partes del mundo. Aquella noche, la puerta del foso respiraba frío. El jefe de escena, le diré de la Roche porque de la Roche parece un nombre sacado de una libreta vieja, me entregó una linterna y un consejo: no hables si el agua te devuelve palabras. El pasillo descendía en pequeñas confesiones, peldaños gastados por botas de generaciones, manchas de humedad como mapas, el ruido remoto de un piano practicando escalas invisibles. Al llegar al borde del lago, no había luz, solo un reflejo mínimo que parecía memoria y no lámpara. De la Roche dejó la linterna sobre una baranda y me contó, como quien cobra una deuda, la primera historia. Antes del accidente del candil, dijo,
Ya había incidentes menores, un violín que aparecía afinado un semitono abajo, un traje cortado con una precisión que ningún sastre repetiría por capricho, una flor blanca colocada justo delante del atril del concertino. Y los susurros, claro, la voz que no se deja grabar pero que puedes citar de memoria. No mires hacia arriba. Si miras hacia arriba en el lugar equivocado, el edificio te recuerda que eres pequeño. La voz en la ópera, cuando decide ser amable, se parece al terciopelo. Te acaricia y te ensordece al mismo tiempo. Cuando decide ser franca, tiene la aspereza de una piedra de río. Esa dualidad sostiene el mito. El fantasma no siempre asusta. A veces ordena, a veces protege, a veces se enoja. Y, en las noches en que la ciudad se queda sin policía para perseguir sombras, ensaya sus propias piezas con el único público que importa en un teatro cuando no hay entradas a la venta: las paredes. Subir desde el lago al escenario es como subir del sueño a la vigilia a golpes de escalera. El telón, visto desde atrás, es un animal viejo. Los bastidores son columnas de un templo que solo entiende la fe cuando hay música. La primera vez que me dejaron poner un pie en el escenario vacío, sentí que estaba entrando a una iglesia donde, en lugar de santos, hay marcas de zapatos. Las del primer bailarín, siempre al centro; las del coro, en abanico; las de la soprano, un poco más atrás de lo que el ego recomendaría. Todo teatro es un campo de huellas. En el Palais Garnier, esas huellas a veces no corresponden a los vivos. Los camerinos tienen la intimidad de las confesiones. Hay espejos con luces pequeñas que convierten la cara en una promesa. Hay flores marchitas que aún cumplen su tarea: recordar que alguien aplaudió. En uno de esos camerinos, un viejo utilero me contó la segunda historia. Una corista joven, llamémosla Claire, había empezado a quedarse después de ensayo para practicar la escena del espejo, esa en la que el personaje se mira y no se reconoce. No es difícil aprender a no reconocerse si te quedas lo suficiente frente a un espejo y dejas de parpadear. Claire cantaba a media voz para no ofender a la noche. Un día, la voz que respondió no salió de su garganta ni del pasillo. Salió del espejo. «No subas ese si bemol», dijo. «Todavía no». Ella obedeció, no por miedo, sino por educación. Aprender a obedecer a los espejos fue su primer talento secreto. El segundo fue no contarlo, hasta que, en un ensayo general, una nota imposible le salió con la exactitud de una campanada. Nadie supo cómo, salvo el espejo, que ese día devolvió su rostro con un retraso de un parpadeo. En el techo, el candil sigue pesando. Lo limpian con la devoción que otros reservan a reliquias. Las manos de los mantenedores son manos de monje. Trabajan en silencio, como si una tos pudiera soltar el último tornillo que nos queda. Saben que arriba hay más que metal y cristal. Hay memoria. En algunos inviernos, las bombillas parpadean a la vez, dibujando un código que nadie entiende. Un técnico juró que eran 3 cortas, 2 largas, 1 corta. Otro dijo que el patrón cambiaba según la obra. Delaroche, que no cree en nada salvo en los pasos que puede oír, prefiere una explicación simple. El edificio nos recuerda que un día decidió caer y ese día dejó marca. Las cosas que caen, aunque las volvamos a colgar, siguen pesando en un idioma que no conocemos. El fantasma tiene reglas. La primera es la cortesía. Si lo ignoras, aprende tu nombre más rápido. Si lo nombras con burla, adopta tu voz durante una noche para devolverte la gastada. La segunda, la música manda. Si ensayas con pereza, el telar lo hace notar. Una polea que se traba, un telón que baja 3 dedos antes, una cuerda que suena como un reproche. La tercera. No mires demasiado tiempo el palco 5. Ese palco a oscuras podría ser solo madera. Podría. Pero a partir de cierta hora, la oscuridad se comporta distinto allí. No cubre, contiene. Entre los trabajadores circula una historia de sobres y de flores. No voy a decir que la administración destina cada mes una suma para gastos imprevistos de mantenimiento. Eso sería vulgar.
Voy a decir que hay una caja, de madera vieja, donde aparece dinero suficiente para justificar que ciertas luces se cambien antes de fundirse, que cierta puerta que da a ninguna parte jamás quede abierta por más de 1 minuto, que el encargado de ratones pueda pasear en paz a sus animales sin que los bailarines griten. En esa caja, entre billetes y recibos que nadie firma, suele haber una flor. Una gardenia que huele como si la hubieran cortado hace 1 minuto, incluso cuando el florista del barrio asegura que nadie le compra gardenias desde los años 70. A veces, el edificio decide contar su propia versión de la leyenda. Lo hace en los ensayos a puerta cerrada, cuando un solista intenta dominar un aria y el aire, al llegar a una frase precisa, se vuelve más pesado. El cantante lo llama resistencia. El pianista, mucho pedal. El director, toma aire de nuevo. Yo lo llamo alguien que no quiere que te aceleres. Porque la ópera Garnier fue concebida para que el tiempo tenga modales. Y los modales, a menudo, son más estrictos que la pasión. Hay noches raras. La noche del apagón, por ejemplo. Un ensayo técnico, 100 personas moviéndose con prisa humilde. La prisa de los que saben que mueven el mundo de otros. Focos al rojo, cables como serpientes dormidas. De pronto la sala se apagó con elegancia. No hubo chasquido, no hubo explosión. Hubo un suspiro y la oscuridad cayó con el peso de una cortina mojada. En esa oscuridad, alguien en la galería dijo, «Buenas noches», con voz baja. No era voz de broma, no era voz de mando, era voz de quien habita. Volvió la luz 5 segundos después, como si nada. El jefe eléctrico revisó cuadros, desarmó un panel, midió con un téster que parecía un reloj de infancia. Nada. El diario del día siguiente habló de holguras en un transformador. En el diario íntimo del teatro, esa noche se archiva con otra tinta. Lo que a mí me convenció, si convencer es la palabra para lo que te pasa cuando ya no puedes explicar tus nervios con café, fue una madrugada en el lago. Habíamos bajado a revisar una válvula. El aire olía a metal y a cuero viejo. El agua, quieta, tenía la paciencia de un espejo cansado. De Laroche se quedó a 2 metros, fumando sin fuego. Los fumadores inventan maneras de fumar aun cuando no fuman. Yo escuché un violín. No un violín de concierto, un violín de estudio, de ejercicio, un tresillo insistente, una escala que sube, que baja, que se equivoca una vez, que repite hasta encajar. La música venía de ninguna parte. De Laroche me miró con ojos de, «Sí, ya sé, no hagas ruido». La música obedeció. Dejó de sonar como si alguien hubiera pasado las páginas de un cuaderno y al encontrar una vieja falta ortográfica, hubiera decidido guardarlo. No se puede vivir en un teatro sin inventar supersticiones, las verdaderas y las que solo sirven para que los nervios obedezcan. En la ópera, los bailarines evitan silbar en los pasillos. Los cantantes no dejan la partitura abierta por la página donde muere el héroe. Los tramoyistas, cuando terminan un montaje sin accidente, tocan una madera que no es parte de la escenografía, y nadie, absolutamente nadie, pronuncia el nombre del fantasma en escena, a menos que esté escrito en el libreto, y aún así lo dicen como si le devolvieran a alguien un objeto prestado. Los turistas, cuando entran, miran hacia arriba. Los que trabajan, miran hacia abajo. Un tornillo, un cable, un punto de anclaje. El fantasma, si existe, mira de costado. Ese costado es el lugar exacto donde se esconden las tramas secundarias de la vida. Allí, en un balcón lateral, una sombra con hombros delgados lleva años aprendiendo a no ser vista. No es un monstruo, es un hábito. Y todos los hábitos, cuando se hacen fuertes, parecen personas. He visto fotografías que no quieren ser analizadas. Una bailarina al fondo, de espaldas, con un talón levantado. Nada raro. Hasta que alguien hace zoom y descubre en el espejo frente a ella no su cuerpo sino el de otra, o el mismo con una posición que no corresponde a la de la foto. He escuchado grabaciones donde, entre el murmullo de un ensayo,
Un acorde de órgano se cuela como si la sala hubiera decidido recordar que también fue iglesia para las devociones de la música. He olido perfumes que ya no se fabrican. Violeta, sándalo, un resto de tabaco rubio en el foso. Hay narices que pueden fechar un espíritu por el olor. No sé si en París haya de esas, pero el escenario aprende. Cuando el público se sienta y la orquesta ataca, el fantasma, si tiene oficio, se comporta. Un verdadero espíritu del teatro sabe que el espectáculo manda. Su territorio es el borde, la hora anterior, la hora posterior, los minutos muertos donde una escoba se apoya en el lugar exacto que a ti te recuerda a alguien, donde el telón finge dormir, donde el acomodador prueba la linterna como quien bendice banca por banca. En esos bordes, un escalofrío se considera una carta de presentación. El mito dice que, de tanto amar la música, el fantasma aprendió a odiar a los músicos mediocres. Ese odio, si se permite la poesía, ha salvado más de una noche. Un director que se dormitaba en su propio gesto encontró el tempo exacto después de que una partitura voló de su atril sin viento. Una diva que confundía afinación con narcisismo recuperó el color de su voz después de que una lámpara lejos se movió lo suficiente como para recordarle que arriba hay un cielo que no perdona el mal gusto. El teatro educa, incluso cuando educa mal. Me preguntaron una vez si yo creo. No sé. Sé que hay edificios que guardan su propia gramática. Sé que la ópera es un archivo de susurros. Sé que hay asientos que no quieren tu peso y que lo dicen. Que hay espejos que te devuelven tarde. Que hay escaleras que te piden que no corras nunca. Que hay barandas que saben de manos frías. Sé que, si bajas al lago con el cerebro demasiado lleno, el agua te vacía a su modo. Te deja solo con los sonidos que el edificio necesita que escuches. Y sé, sobre todo, que hay nombres que funcionan como llaves. Si dices fantasma con la risa del que hace un cuento, no pasa nada. Si lo dices con el respeto de quien toca una mota de polvo en el rayo de luz, quizá ese polvo te responda, bajando 1 centímetro más lento. Cuando amanece, la ópera recupera modales de museo. Los guías repiten anécdotas que aprendieron de guías que ya no trabajan. La gente se toma fotos en la escalinata como si casarse con el edificio fuese una posibilidad legal. Los vendedores limpian vitrinas. En la plaza, un músico callejero interpreta un aria con una trompeta cansada. El fantasma, si le interesa el sol, también se asoma, pero nadie lo reconoce. Nadie reconoce nunca a los hábitos cuando se visten de persona. Hay una última historia, la que Delaroche me contó la mañana en que decidí dejar de pedir permiso para quedarme. Es la historia de una soprano que una noche, a mitad de una escena, perdió el oído. No del todo, perdió el centro, ese lugar íntimo donde las notas se encajan como piezas. Se le escapó el tono, y con él el mundo. El coro la sostuvo como se sostiene a un borracho elegante en una fiesta. La función terminó sin catástrofe. La soprano no volvió. A la semana siguiente, un sobre blanco apareció en su camerino. Sin remitente. Dentro, una nota de papel grueso con caligrafía de escuela vieja. No vuelvas hasta que oigas el reloj de la galería. Nadie sabía a qué reloj se refería. No hay reloj en la galería. Sin embargo, a los 3 meses, sentada en la sala vacía, oyó un tic lejano. Luego otro, como si alguien hubiera decidido colocar un metrónomo detrás de la cúpula. Volvió esa noche. Cantó. Fue la mejor función de su vida. Me dirás, no hay pruebas. Te diré, tampoco hay pruebas de que el amor exista y, aún así, manda el mundo. El fantasma de la ópera Garnier no pide fe, pide modales, pide que, si entras, no des por hecho que todo lo que ves se hizo para ti. Pide que cuando el telón cae, no aplaudas de más ni de menos, sino lo justo, que es una forma de gratitud. Pide que respetes el lago como se respeta a los espejos que guardan secretos. Pide que no pronuncies su nombre a la ligera. Y, sobre todo, pide que escuches. Hay idiomas que solo se aprenden a oscuras. En el interior del Palais Garnier, cada pasillo parece tener memoria propia. Hay uno estrecho, detrás del foyer de la danse,
donde el perfume de las bailarinas de otra época regresa con puntualidad de reloj, polvo de arroz, violeta, una sombra de alcanfor. Quien pase por allí a solas, jura sentir la caricia de un tutú contra la manga, un roce que no empuja, acompaña. A veces, un alfiler cae sin que nadie lo suelte. Golpea el suelo y suena como una nota mínima, casi indecente, en la partitura del silencio. El telar, con sus maderas altas y sus pasarelas, es una selva vertical. Los tramoyistas lo cruzan con la naturalidad de los gatos. De noche, cuando el teatro duerme, una cuerda puede balancearse sin viento, un contrapeso puede volver a su lugar un centímetro, una polea puede respirar. No son fantasmas intentando tirar de los hilos, es el teatro acomodándose las vértebras. Pero si te quedas muy quieto y dices en voz muy baja, buenas noches, puede que una soga reduzca su vaivén como quien asiente con la cabeza. Los ratoneros, figura imprescindible en un palacio donde los restos de banquetes antiguos podrían escribirse como prólogo a una plaga, cuentan que hay zonas donde los roedores no entran. No es veneno, no es trampa, es una desconfianza antigua, de animal que aprendió a sobrevivir leyendo vibraciones. No les gusta el lago, dice uno, ni el pasillo corto que da al cuarto de utilería de máscaras. Las máscaras apiladas miran sin ojos. La máscara es un espejo que devuelve lo que escondes, no lo que muestras. Algunos guías hablan de la costumbre de dejar una sola butaca levantada después de limpiar la sala. Un gesto simbólico, una cortesía. No se sabe quién empezó. Se sabe que si se olvidan una puerta al fondo de la galería, se cierra sola con un golpe que no asusta por el ruido, asusta por la precisión, el golpe exacto que no admite discusión. En el despacho del director guardan una llave que ya no abre nada. Es grande, de hierro, con una flor en el extremo. Los supersticiosos la llaman la llave del espejo, como si hubiera existido un tiempo en que los espejos necesitaban cerradura para evitar que lo de dentro saliera a pasear por los pasillos. Cuando alguien pregunta por qué la conservan si no sirve, el secretario responde con una verdad perfecta. No sirve hasta el día que sirve. Hay noches de estreno en que la ciudad llega vestida para gustarse a sí misma. Joyas que recuerdan lunas pasadas. Frac con olor a historia familiar. Tacones que aprietan como secretos. En esas noches, el fantasma se porta con una elegancia que no contradice su oficio. Nunca ha interrumpido una ovación. Prefiere la respiración contenida del penúltimo silencio antes de que el telón empiece a bajar. Allí mete una brisa que no despeina, y sin embargo, obliga a la espalda a enderezarse, como si alguien hubiera entrado en la sala. En ese segundo, la ópera parece recordar que es mayor que cualquier aplauso. En el subsuelo, además del lago, hay pasillos con nombres que no figuran en ningún plano. El corredor de los pasos cortos, la vuelta de los portamantas, el codo del frío. Los bautizaron los trabajadores, y esos bautismos son más firmes que los de los arquitectos porque nacen de lo que el cuerpo siente. En el codo del frío, por ejemplo, el aliento sale en nube incluso en agosto. Delaroche dice que es un respiro del río subterráneo. Los románticos dicen que allí alguien lloró demasiado y el aire no lo olvida. Una mezzosoprano me contó que al cantar sola en la sala vacía una tarde, cada A le volvía con un pequeño temblor, como si en algún punto del techo hubiera un segundo instrumento afinándola. No era eco, dijo. El eco siempre llega obediente. Esto era otra cosa. Era como si alguien me sostuviera la nota por debajo. Esa noche, al salir, encontró una gardenia en su abrigo. Nadie del personal se atribuyó el gesto. Los espejos del foyer, enormes, saben multiplicar más que rostros. Una niña en visita escolar se detuvo frente a uno y preguntó por qué el vestido de su reflejo tenía una flor que ella no llevaba. Nadie le supo responder que hay espejos con memoria propia, capaces de sumar detalles que el presente no admite. La profesora la tomó de la mano, la alejó del cristal, y la flor, si es que estuvo,
se quedó pegada al otro lado. El techo de Chagall, con sus colores dulces, ha pacificado más de una ansiedad. Pero debajo de esa fiesta de pigmentos, persiste la cúpula antigua como quien guarda cartas viejas en un cajón. Los ancianos del teatro dicen que, cuando la sala se queda sola, los colores se apagan un tono, como las voces cuando recuerdan un nombre que ya no se debe pronunciar. No hay cámara que lo capture. Es un fenómeno de ojo y de pulso. En la azotea, junto a las estatuas que miran la ciudad, el viento canta. No es metáfora. Los huecos del edificio hacen música. En noches de luna, esa música coincide por instantes con una melodía humana. Nadie sabe si es casualidad acústica o cortesía del fantasma. Los técnicos, que odian lo inexplicable, la llaman interferencia amable. Hay un pequeño cuarto, casi un armario, cerca del proscenio, donde se guardan herramientas. En la pared, una lista vieja, escrita a mano, dice: nunca silbar, nunca correr, nunca burlarse del silencio. La tercera regla, subrayada, parece ridícula a la luz del mediodía. De noche, frente al lago, es la única que tiene sentido. En el interior del Palais Garnier, cada pasillo parece tener memoria propia. Hay uno estrecho, detrás del foyer de la danse, donde el perfume de las bailarinas de otra época regresa con puntualidad de reloj. Polvo de arroz, violeta, una sombra de alcanfor. Quien pase por allí a solas, jura sentir la caricia de un tutú contra la manga, un roce que no empuja, acompaña. A veces un alfiler cae sin que nadie lo suelte, golpea el suelo y suena como una nota mínima, casi indecente, en la partitura del silencio. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. El telar, con sus maderas altas y sus pasarelas, es una selva vertical. Los tramoyistas lo cruzan con la naturalidad de los gatos. De noche, cuando el teatro duerme, una cuerda puede balancearse sin viento. Un contrapeso puede volver a su lugar un centímetro. Una polea puede respirar. No son fantasmas intentando tirar de los hilos. Es el teatro acomodándose las vértebras. Pero si te quedas muy quieto y dices en voz muy baja, «buenas noches», puede que una soga reduzca su vaivén como quien asiente con la cabeza. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Los ratoneros, figura imprescindible en un palacio donde los restos de banquetes antiguos podrían escribirse como prólogo a una plaga, cuentan que hay zonas donde los roedores no entran. No es veneno, no es trampa. Es una desconfianza antigua, de animal que aprendió a sobrevivir leyendo vibraciones. No les gusta el lago, dice uno, ni el pasillo corto que da al cuarto de utilería de máscaras. Las máscaras, apiladas, miran sin ojos. La máscara es un espejo que devuelve lo que escondes, no lo que muestras. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Algunos guías hablan de la costumbre de dejar una sola butaca levantada después de limpiar la sala. Un gesto simbólico, una cortesía. No se sabe quién empezó. Se sabe que, si se olvidan, una puerta al fondo de la galería se cierra sola con un golpe que no asusta por el ruido, asusta por la precisión, el golpe exacto que no admite discusión. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. En el despacho del director, guardan una llave que ya no abre nada. Es grande, de hierro, con una flor en el extremo. Los supersticiosos la llaman la llave del espejo, como si hubiera existido un tiempo en que los espejos necesitaban cerradura para evitar que lo de dentro saliera a pasear por los pasillos. Cuando alguien pregunta por qué la conservan si no sirve, el secretario responde con una verdad perfecta: no sirve hasta el día que sirve. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Hay noches de estreno en que la ciudad llega vestida para gustarse a sí misma. Joyas que recuerdan lunas pasadas, frac con olor a historia familiar, tacones que aprietan como secretos. En esas noches, el fantasma se porta con una elegancia que no contradice su oficio. Nunca ha interrumpido una ovación.
Prefiere la respiración contenida del penúltimo silencio antes de que el telón empiece a bajar. Allí mete una brisa que no despeina, y sin embargo obliga a la espalda a enderezarse como si alguien hubiera entrado en la sala. En ese segundo, la ópera parece recordar que es mayor que cualquier aplauso. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. En el subsuelo, además del lago, hay pasillos con nombres que no figuran en ningún plano. El corredor de los pasos cortos, la vuelta de los portamantas, el codo del frío. Los bautizaron los trabajadores, y esos bautismos son más firmes que los de los arquitectos porque nacen de lo que el cuerpo siente. En el codo del frío, por ejemplo, el aliento sale en nube incluso en agosto. Delaroche dice que es un respiro del río subterráneo. Los románticos dicen que allí alguien lloró demasiado y el aire no lo olvida. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Una mezzosoprano me contó que, al cantar sola en la sala vacía una tarde, cada A le volvía con un pequeño temblor, como si en algún punto del techo hubiera un segundo instrumento afinándola. No era eco, dijo. El eco siempre llega obediente. Esto era otra cosa. Era como si alguien me sostuviera la nota por debajo. Esa noche, al salir, encontró una gardenia en su abrigo. Nadie del personal se atribuyó el gesto. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Los espejos del foyer, enormes, saben multiplicar más que rostros. Una niña en visita escolar se detuvo frente a uno y preguntó por qué el vestido de su reflejo tenía una flor que ella no llevaba. Nadie le supo responder que hay espejos con memoria propia, capaces de sumar detalles que el presente no admite. La profesora la tomó de la mano, la alejó del cristal, y la flor, si es que estuvo, se quedó pegada al otro lado. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. El techo de Chagall, con sus colores dulces, ha pacificado más de una ansiedad. Pero debajo de esa fiesta de pigmentos, persiste la cúpula antigua como quien guarda cartas viejas en un cajón. Los ancianos del teatro dicen que, cuando la sala se queda sola, los colores se apagan un tono, como las voces cuando recuerdan un nombre que ya no se debe pronunciar. No hay cámara que lo capture. Es un fenómeno de ojo y de pulso. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. En la azotea, junto a las estatuas que miran la ciudad, el viento canta. No es metáfora. Los huecos del edificio hacen música. En noches de luna, esa música coincide por instantes con una melodía humana. Nadie sabe si es casualidad acústica o cortesía del fantasma. Los técnicos, que odian lo inexplicable, la llaman interferencia amable. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. Hay un pequeño cuarto, casi un armario, cerca del proscenio, donde se guardan herramientas. En la pared, una lista vieja, escrita a mano, dice: nunca silbar, nunca correr, nunca burlarse del silencio. La tercera regla, subrayada, parece ridícula a la luz del mediodía. De noche, frente al lago, es la única que tiene sentido. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase. En el interior del Palais Garnier, cada pasillo parece tener memoria propia. Hay uno estrecho, detrás del foyer de la danse, donde el perfume de las bailarinas de otra época regresa con puntualidad de reloj. Polvo de arroz, violeta, una sombra de alcanfor. Quien pase por allí a solas, jura sentir la caricia de un tutú contra la manga, un roce que no empuja, acompaña. A veces un alfiler cae sin que nadie lo suelte. Golpea el suelo y suena como una nota mínima, casi indecente, en la partitura del silencio. Y si escuchas ese detalle, guarda silencio y deja que pase.